La Universidad de Salamanca ha concedido el doctorado honoris causa al artista mallorquín Miquel Barceló y al crítico de arte Francisco Calvo Serraller. Diálogos del octavo centenario, la serie de entrevistas con la que el área de comunicación quiere promover e impulsar los 800 años de la fundación de la Universidad de Salamanca, quiere aprovechar esta magnífica ocasión para conversar con los que considero uno de los grandes artistas del arte moderno español y uno de los historiadores de arte más influyentes y brillantes de las últimas décadas. Bienvenidos y muchas gracias por aceptar la invitación del área de comunicación de la Universidad de Salamanca. La primera pregunta es un poco obvia. ¿Qué supone para ustedes recibir el doctorado honoris causa por la Universidad de Salamanca? Si quieres empiezo yo. Sí, por favor. Entonces, bueno, para mí es, claro, como universitario, el doctorado honoris causa es lo máximo. Pero no es así simplemente, burocráticamente, sino que además, claro, que sea una universidad de las más antiguas, de las 4 más antiguas del mundo, ¿no? Pues es, claro, un honor que no tiene comparación, ¿no? Por otra parte, me entusiasma que sea una celebración que trasciende ya la individualidad mía y la de Miquel Barceló, ¿no? En el sentido de que estamos representando el arte, ¿no? Él de manera activa y yo de manera pasiva, pero ambos eso. Entonces ese reconocimiento por parte de una universidad tan añeja, ¿no? Es para mí emocionante, especialmente. No sé, es decir, que no creo que pueda encontrar un escenario que me produzca una mayor satisfacción. Bueno, aquí estamos delante de este cuadro que se llama el Arca de Noé. Y el Arca de Noé es como una especie de nave espacial, ¿verdad?, para el futuro. Es algo como una especie de esperanza de que algo podemos transmitir, ¿verdad?, que no está todo perdido. Esto era la idea del Arca de Noé, es una especie de metáfora de cómo preservar un cierto número de cosas. Un libro es un Arca de Noé, ¿verdad?, porque contiene las ideas, el pensamiento, con una especie de germen de futuro. Estas parejas, que aquí son parejas pero también son cortes, es decir, ambivalente. Pero entonces yo creo que la universidad es eso, es una especie de pequeña cápsula, pequeña o gran cápsula de pensamiento y de espíritu para poder pensar que algo sobrevive, ¿verdad? Si no, realmente es la pura desesperación. Yo siempre he pensado que las pocas cosas que merece realmente apoyar con todas las fuerzas es la idea de universidad. Tal vez no las universidades, así como existen ahora, que a menudo son puras fábricas pues, como pequeñas variantes de Disneylandia. Pero a mí me gusta mucho la idea de universidad de la manera ludiana, como idea de pensamiento, de espíritu, de formar el espíritu. Esta idea me sigue gustando y me parece que es esencial, tal vez ahora más que nunca, porque hay una especie de pérdida absoluta, casi de esperanza, ¿no?, en el futuro inmediato, y creo que la idea de la universidad de las pocas cosas que transmiten. Y entonces ahora mismo estábamos hablando de el Arca de Noé, que en una historia no consigo acordarme del autor, una novela o cuento inglés del siglo XX, final del siglo XX, el que cuenta el Arca de Noé es una polilla que vive en el cuerno de un carnero y dice, Noé no quería salvarnos, nos llevaba ahí para ser comidos, éramos su comida. Toda el Arca de Noé no es más que el alimento de Noé y la tripulación durante los 40 días o 40 años que duró esta especie de travesía. Esperemos que no sea así nuestra idea de universidad. Entonces, ser honoris causa de una universidad como la de Salamanca, que son 800 años, no 40 días y 40 noches, sino 800 años, es como, claro, que es más que un gran honor. Yo siempre me reclamo de Ramón Llull y la Universidad de Salamanca representa casi el paradigma de esta idea. ¿Qué les parece entonces que previamente ha sido la Universidad de Salamanca que haya impulsado la idea, el rector lo ha dicho, que asociar a la ciudad de Salamanca el arte contemporáneo, precisamente a raíz del éxito que ha tenido la exposición de Miquel Barceló, el Arca de Noé, que ya ha superado los 100.000 visitantes? Yo acepté hacer esa exposición y hacer el anagrama de los 800 años pensando que me era un gran honor para mí asociarme a esta idea de celebrar los 800 años de la universidad. Después que
que me hicieran honoris causa es un honor casi desmedido. Con Paco al lado parece más fácil de aceptar, porque Paco sí realmente lo merece. Bueno. Nos encontramos en un edificio como es el crucero de la capilla del Fonseca, una de las joyas del plateresco español, construido en el siglo XVI, que alberga la obra, parte de la obra de esa exposición que hablamos, de un artista contemporáneo del siglo XXI, y que es un poco la teoría de que el arte progresa, avanza, pero siempre hay que mirar al pasado para entender lo que pasa hoy día, ¿no? Yo no sé si progresa. Sí, me parece, vamos, yo creo que progresa retrocesivamente, es decir, que no vive por una ilusión vana respecto a un futuro óptimo, sino que se enraiza en el origen, que es realmente lo que, en cierta manera, constituye nuestra identidad, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me encanta el cuadro de Miquel, del Arca de Noé, no solamente, digamos, por sus cualidades estéticas, que creo que realmente pues, son tal, sino porque yo creo que también tiene un simbolismo muy fuerte respecto un poco a esa memoria biológica en un momento de replicación tecnológica, que es siempre una simplificación de lo vivo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido pues, es una experiencia muy importante, ya no solamente una obra de arte concreta, sino un poco el arte, para lo que decía antes Miquel, ¿no? de testimonio del origen de la vida, ¿no? Y quizá también de poder pensar no con un sentido práctico, sino poder pensar por el puro placer del pensamiento, ¿no? con una libertad que no tiene condicionantes, ¿no? Artista y crítico, que a veces esa relación no suele ser fácil. No sé qué experiencias han tenido. Con ustedes ha sido perfecta la unión desde el primer momento. Yo creo que Miquel es el mejor crítico de sí mismo, ¿no? Yo creo que somos amigos, ¿no? Sí, somos sobre todo amigos, y Paco es sobre todo un sabio y un historiador del arte. Lo de crítico fue tal vez algo que ejerció durante unos años, pero bueno, lo ejerció también que cuando era director del Prado me mandaba las críticas por correo, es decir, que siguió ejerciendo esta especie de mirada que es algo que se ha hecho mucho en falta hoy en día, ¿sabes? Creo que críticos de las profesiones, críticos de arte que no solo casi han desaparecido, sino que parece que ahora gozan de gran desprestigio. Y fíjate que, yo qué sé, los grandes cineastas del siglo XX empezaron siendo críticos de cine. Es decir, era una profesión muy creativa y muy distinguida, ¿no? Y en algún momento de los años 90 empezó a caer un poco como casi en descrédito. Esperemos que esto cambie, porque me parece algo muy útil y muy necesario. ¿Hace caso a las críticas? Cuando inaugura la exposición, ¿se preocupa por estar pendiente de lo que dicen no, depende, de la obra? Si fuera Paco, depende mucho pero es que ahora yo no sé si hay críticas, hay como reseñas o una especie casi de apologías, así mucho. No sé si existe ya la crítica como existía en los años 60, ¿sabes? No sé, piensa, había críticos en Estados Unidos en los años 60 o 60 que podían hacer o deshacer una carrera con un artículo en el New York Times. Ya no es así ahora es otra cosa. Ahora seguramente eso puede suceder con Facebook, con algo así, y ni siquiera creo que sea. No sé si alguien es capaz de hacer o deshacer carreras con solo unas pocas frases. Así fue, tampoco creo que fuera algo bueno, pero así fue durante unos decenios al menos. ¿Cree que ha habido críticos que pueden haber arruinado la vida de la carrera de un artista o que incluso la han encumbrado hasta límites sospechados? Sí, al contrario. De cierta manera, claro, eso, el problema es que se confunde crítico de arte, que es una profesión que si la encuadramos un poco históricamente, pues es un personaje que está en un diario con un formato que tiene que hablar de actualidad, que en realidad lo han hecho todos los críticos de arte, pero claro, el problema es que digamos, un gran crítico
Yo estoy de acuerdo con lo que decía Baudelaire, tiene que ser un poeta, ¿no? En el sentido no de que tenga que hacer frases líricas, sino que es capaz, con una frase, dar con una clave positiva o negativa de un creador, es decir, se mete en el corazón de la obra de un creador. Eso es muy difícil convertirlo en una profesión. Puede haber, también como esa polilla que decía Miquel, que se le metió en el cuerno al ternero, pues puede haber de repente una bacteria o una polilla y tal, o alguien que de repente ahí se meta en esa fábrica y de repente pues diga algo que es mucho más fuerte que lo que esa fábrica produce, ¿no? Antes de ser exterminado. Pero la crítica es verdad también, de otra parte, que claro, los sistemas de difusión actuales pues hacen que la crítica muera un poco de inanición, ¿no? Comunicativa. Quiero decir que ya creo que el primer golpe que tuvo la crítica data de hace muchos decenios, ¿no? Porque claro, cuando empezó a verse reproducciones fotográficas en los periódicos, pues la gente mira la reproducción y solo si de repente hay una frase mágica en el titular, generalmente negativa y tal, a lo mejor lee lo que dice el crítico, ¿no? Pero fundamentalmente ve la imagen, ¿no? Sí. O sea, yo creo que incluso la reproducción de la imagen es mucho más potente que cualquier discurso escrito, ¿no? Pero todavía hoy leemos críticas de Baudelaire o de Diderot, claro, o de Lezama Dimas, de artistas que no son completamente desconocidos. Sí. Y leemos la crítica porque es un pedazo de literatura estupendo, sí, de un artista que ya no nadie, sí, ¿sabes? Que no es, la pura literatura, como, claro, como hemos a veces, no sé, de Roberto Donchi sobre autores desconocidos cieneses, que es más bien el texto que, sí, depende que lo escriba. Es verdad lo que dice Miquel, porque realmente el desafío del crítico es que de repente, independientemente de su talento crítico, ¿no? Pero es que, claro, tú tienes que traducir una imagen en palabras, ¿no? Entonces ahí hay un gran problema, porque el arte existe porque no se puede traducir en conceptos y en palabras. Entonces ahí ese vértigo se puede tomar como desesperación o como esperanza. Yo lo he tomado siempre como esperanza, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque quizás es lo que a mí me ha interesado más de la crítica, ¿no? Sí, sí. No el hecho de decir como si fuera una quiniela futbolística, ganador, empate o perdedor, sino ese desafío, ¿no? O sea, de repente la sensación de cuando una imagen te golpea, ¿no?, fuertemente, entonces tú tratas de explicarte por qué te produce ese impacto. Entonces eso realmente te mete en un acelerador personal, con unos medios conceptuales que son las palabras, que de repente no puedes manejarlas como las maneja cualquiera, ¿no? Que te pone como al borde de un abismo y entonces, bueno, pues puede ser un sentimiento, digamos, ambivalente, ¿no? Pero de terror y de gozo, ¿no? Pero yo creo que para mí es lo que recuerdo con más emoción de ese ejercicio. Y supongo que la idea como una polilla, como si fuera campanilla o Pepito Grillo, chocarnos al oído, de que nos sopla la idea, la dualidad entre éxito y fracaso, tanto para un artista como para un crítico de arte o un historiador, siempre también está ahí, ¿no?, a la hora de crear, a la hora de producir. El éxito y el fracaso son cosas que no tienen el mismo sentido en el taller o en el escritorio que fuera. O sea, creo que fuera se ve como algo casi como un evento deportivo. El fracaso es el pan de cada día. Uno fracasa muy a menudo y a menudo cuando uno cree que ha tenido éxito sigue siendo un fracaso. La única diferencia es que uno no se ha dado cuenta, pero más bien el fracaso es lo que es como casi lo que sucede más a menudo son una suma de fracasos. Y por otra parte yo pensaba en esta sincronía del crítico y del artista, pensaba en la imagen de Tiziano y Aretino, que eran, pues a menudo trabajaban como socios. Aretino pues sabía explicar, es decir, hacía conocer la obra de Tiziano y lo retrataba, y era su
compinche y cómplice y compadre, es decir, tenían muchas afinidades. No son dos profesiones tan alejadas, sino al contrario, y en el arte contemporáneo sucede muy a menudo, que, en fin, el arte es una forma de pensamiento, entonces hay gente que intenta verbalizar esta forma de pensamiento y están muy en contacto estrecho con el arte, no son cosas que sucedan en campos separados. Igual que el éxito y el fracaso son también cosas que suceden contemporáneamente, es casi imposible, como la grasa del jamón, es casi imposible separar el éxito del fracaso. No, cada obra de arte es una suma de muchos fracasos. No, hay una cosa que me encanta de un gran escritor victoriano, británico, que era Rudyard Kipling, que decía en un momento determinado, en un poema que era una especie de consejo, así como paternal, a cómo tienes que guiarte en la vida, y en un momento determinado un verso dice: si tratas al éxito y al fracaso, a la victoria y a la derrota, como a dos impostores. Eso me ha quedado grabado, eso lo he aprendido de niño. If se llama el poema. Pero si tratas al éxito y al fracaso como dos impostores, entonces él va diciendo los condicionantes para decirte, bueno, si haces todo esto, dice al final, pues serás un hombre. Y el éxito casi ni lo reconoce, porque es casi un accidente. Claro. El fracaso es lo normal, el éxito casi es un accidente, como si tiras los dados y sabes 6 veces 6, no puedes atribuirte ningún mérito, es lo mismo en el arte. Atribuirse el mérito del arte es una estupidez, y uno intenta no ser estúpido no demasiadas veces, al menos. Atribuirse el éxito en arte es una temeridad. Existe una demanda un poco del público porque quizás le expliquen, ante el lenguaje complicado del arte contemporáneo, que le explique qué pueden estar viendo, ¿no? Quizás hay una necesidad, o hay una demanda de que le expliquen lo que está viendo, quizás faltaría quizás educar la mirada para que el arte contemporáneo fuera más familiar entre el público en general. Bueno, leer libros, empezar, en fin, porque yo no creo que sea más complicado el arte contemporáneo que leer a Cervantes. Es atención, como decía Paco no hace mucho, prestar atención, estar 15 minutos delante de una pintura es ya un buen primer paso para intentar entender las cosas. No se puede hacer un resumen, es también otra forma de temeridad, es intentar hacer un resumen o una digestión abreviada, explicar el arte, no se puede explicar. Necesitas prestar atención y es un poquito de tu tiempo. Hace tiempo que no veo a nadie de 10 o 20 minutos delante de un cuadro mirándote atentamente. Prestar atención es la primera condición. Yo creo también eso, desde luego eso es para penetrar profundamente, pero en cualquier caso no es verdad que haya ese divorcio entre público y arte contemporáneo. Yo lo recuerdo de mi infancia y de mi primera juventud, pero ahora, por ejemplo, yo estando con Miquel en París, íbamos caminando hacia sus exposiciones desde su casa, en la Biblioteca Nacional y en el Museo Picasso, y es que estaba constantemente parado por gente anónima de la calle que decía, muchas gracias, le decían, señoras, mayores, chicos jóvenes y tal. Es que realmente, y dice, bueno, esto es una cosa de estrellato. Pues no, porque en cierta manera no se referían a su fama, ¿no?, sino se referían a que habían visitado cualquiera de sus exposiciones en París, ¿no? Entonces estaban agradecidos por lo que habían visto, ¿no? Entonces, porque lo había hecho, ¿no? Entonces, bueno, realmente a mí fue algo asombroso, ¿no? Y bueno, si estamos hablando de que en Salamanca sus exposiciones han suscitado la atención, o por lo menos la visita de más de 100.000 personas, pues realmente, ¿qué problema hay? El problema que hay, yo creo que es que a veces, igual que decía Machado, que se confunde, solo el necio confunde valor y precio, hay gente que confunde la fama con lo que lo produce, ¿no? Entonces hay gente que se queda con el precio y la fama, ¿no? Y hay otra gente que puede trascender de eso, es lo que para mí se llama prestar atención, y entonces de repente se incorpora a la obra, ¿no?, que están mirando. Pero dificultades ninguna, yo creo que hay mucha dificultad para comprender el arte del pasado, porque lógicamente todo el medio cultural es ajeno, ¿no?
Es decir, que ahora la juventud actual pues no sabe nada de cristianismo, no sabe nada de paganismo, no sabe nada de las fuentes fundamentales que alimentan cualquier cuadro. Estoy viendo unos retablos y tal, y diría, bueno, si yo a un joven le preguntaras qué está ahí en esas imágenes, se quedarían completamente, dirían cosas extravagantes, ¿no? Entonces, sin embargo, aquí seguro que incluso en una tierra de secano empiezan a reconocer bichos, ¿no? Se ven más implicados. Yo creo que eso es un tópico que ha existido. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que promocionar la atención en el arte, no solamente su difusión en el sentido de decir hay estrellatos porque de repente un artista veta un récord de precio, porque de repente tal, sino porque de repente abre una ventana, no abre la ventana de su mundo, sino también abre la del suyo y la del tuyo, ¿no? Entonces eso yo creo que, lo decía antes Miquel, yo creo que el arte es pensamiento, decía la gran filósofa Hannah Arendt, pensamiento puro. Es decir, que es un pensamiento puro, un pensamiento que no busca una respuesta práctica, que es lo que busca hoy todo el mundo. Entonces, eso no es ni ciencia, ni pensamiento, ni arte, ni filosofía. Eso es simplemente técnica, es decir, buscar una solución. Entonces, tiene que haber alguien, yo creo que los artistas en nuestra época son los únicos que han tomado sobre sí esa carga de especular por el placer de especular, sin buscar ningún resultado, ningún beneficio práctico. Y de esa idea de la especulación, ¿no creen que quizás no hace un flaco favor toda la búsqueda de la polémica siempre cuando se inaugura una feria de arte, que siempre parece como que el más provocador es el que aparece en los medios de comunicación para llamar la atención, y quizás en la obra auténtica, la obra que llevan muchos años trabajando, que queda en un segundo plano? No sé si eso ayuda a que el público se acerque. Eso son cosas circunstanciales, se usan para, no tiene mayor importancia. Yo creo, sigo pensando que no se banaliza la opinión del público general de... Bueno, siempre hay una parte de banalidad y después hay que pasar unos... Es como en las novelas piezas de Shakespeare hay que pasar unas cuantas puertas para llegar a la real hecho, ¿no? Entonces hay primero una bruja que te dice cuidado, no vayas por este camino. Pues hay una gran tormenta, después te intentan robar, ¿sabes? Entonces hay que pasar unas cuantas capas de necedad para llegar al corazón de las cosas, y en el arte como en cualquier otra cosa. Yo creo que el gran peligro es pensar que es difícil, pensar que necesitamos explicación. Eso sí es un error, porque si pensamos que no lo entendemos, pues ya ¿qué esfuerzo vas a hacer? Es como si dicen, no, están hablando una lengua que no somos capaces de entender. Es castellano de Salamanca, es que es una lengua que no soy capaz de... que entiendo de Madrid, pero no es de Salamanca. Sucede esto con el arte contemporáneo a menudo. Nadie hace el esfuerzo porque piensan que es ininteligible. Es como si tiene la serie de Tormes, imposible. Esto no hay que lo entienda, necesitamos una traducción moderna, o de Quevedo, ¿no? Es mucho más fácil tener un poco la humildad de hacer el esfuerzo de estar unas cuantas horas leyendo o mirando para... En la comodidad. Y el arte contemporáneo, al fin y al cabo, como decía Paco, es mucho más difícil de entender un retablo de Berruguete que si no conoces un poco la historia sagrada es difícil entender lo que pasa ahí. Él me contaba que en la universidad alguien decía que con la Verónica decía es una señora con un trapo, que también es verdad, por otra parte, pero si no conoces un poco la historia sagrada, ¿cómo vas a entender lo que pasa ahí? El arte contemporáneo son cosas que casi siempre, aunque sea una viga cortada en dos, pues son cosas que somos capaces de saber lo que pasa ahí, porque son de nuestro propio mundo. No necesitas tener esos conocimientos de... sí, yo creo que es casi un mito esta... Y el precio del arte y los escándalos alrededor perjudican un poco la visión, son pequeños velos de... Como dicen en el budismo, hay que ver las cosas como son. Intentar ver las cosas como son, ¿no? En esta evolución del arte, parece que en estas dos primeras décadas del siglo XXI no hay esa agitación que pudo existir en las dos primeras décadas del siglo XX.
Parece que no hay tanta revolución de ideas, ¿no? Bueno, es un poco más de perspectiva. Yo creo que contar los tiempos en décadas es como contarlo por, ¿sabes? Necesitamos tener un poquito más de perspectiva para verlo bien, ¿no? El arte es muy largo. A mí me gusta mucho pensar que las obras de arte realmente que cuentan ocurrieron hace más de 30.000 años. Es decir, que de los años 20 ahora no ha pasado casi ni un nanosegundo. Es casi estamos en el mismo latido, ¿no? La misma gota, la misma estalactita. Pues nada más. Muchísimas gracias. Bienvenidos, como decía, y gracias por habernos acompañado en estos minutos. Gracias. Gracias.